Ok, chicos, empezamos con el tema cómo hacer un devocional, ¿sí? Yo lo he clasificado en 5 puntos, en 6 puntos en sí, de los cuales el primer punto para nosotros a poder hacer un buen devocional es que nosotros debemos ser hijos de Dios, que es lo principal. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, hacemos nuestra oración de conversión hacia una nueva vida, viene a nosotros a albergar el Espíritu Santo. Entonces, una vez que el Espíritu Santo viene a albergar en nosotros, podemos tener apoyo, es como una guía a entender nuestro devocional, como dice en Juan 3, del 5 al 8, que dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Nos basamos más en el versículo 5 que dice: de cierto, Jesús mismo dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, del Espíritu y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a lo que es comprender nuestro devocional que nosotros hacemos, ¿no? Hacer nuestra guía para poder entender un poco más sobre la palabra de Dios. Segundo punto que yo rescaté de lo que fue su prédica del pastor Rubén es que tenemos que tener algunos puntos en cuenta antes de empezar a hacer un devocional, ¿no? Primero, tener un interés de por medio. Si nosotros lo hacemos como un compromiso, como diciendo, ay, bueno, pues toca un día más hacerlo porque como soy hija de Dios lo tengo que hacer todos los días y todo eso. Si estás con esas ganas, un devocional no va a ser de tanto interés como lo que Dios te manda, ¿no? Que tengas interés por Él, porque no tan solo lo hacemos para nuestro beneficio de nosotros, sino para poder mejorar y llevar la palabra sabiamente de Dios por todo el mundo, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener un interés de por medio. Luego que tenemos interés por medio, separar un tiempo adecuado, un tiempo prudente en donde nosotros podamos tener esa comunión con Dios. Tercero, tener un lugar adecuado para nosotros evitar lo que son las distracciones y todo ello, pues, ¿no? Otro es tener nuestra libreta y un lapicero a la mano, para no estar en ese momento, ay, ¿dónde está el lapicero? O sea, estoy concentrada y me olvidé el lapicero y tengo que ir a buscar el lapicero. Pues no. Escoger un libro de la Biblia en donde nosotros queremos empezar a hacer nuestro devocional. Y finalmente, antes de empezar personalmente, cuando yo hago mis devocionales, antes de empezar lo que yo hago es un tiempo de oración para que el Señor sea quien me guíe y me dé claramente el mensaje. Hay algunas personas que no comienzan con tiempo de oración, sino lo hacen al final, ¿no? Pero yo siempre hago al comienzo y al final. Ok, hasta ahí vamos el pre-devocional. Ahora en el devocional neto, que es el tiempo de la lectura y todo ello, separar algunos puntitos que es, por decir, un consejito que, bueno, que yo lo practico en mi devocional, es que al momento que yo hago mis devocionales, las partes muy importantes son las partes que yo diga, wow, o sea, de sorpresión, me lleva la atención, allí yo los marco. Una vez que termine de leer el versículo, los versículos, el capítulo que tengo fijo leerlo, pues lo medito los que están marcados, para poder enfocarme un poquito más allí, ¿no? Porque Dios ha permitido que llame la atención en esos versículos, ¿no? Entonces yo me apoyo con otros versículos, con otras versiones de Biblias. Puede ser la nueva traducción viviente, que es la comúnmente la que se utiliza, ¿no? Entonces comparo los versículos yo leo lo que es la Reina Valera y empiezo a comparar y como que me queda un poco más claro. Y finalmente lo que hago es reflexiono sobre el versículo y todo ello, pues, ¿no? Y finalmente memorizo los versículos claves, los memorizo y luego oro finalmente para concluir el devocional, ¿no? Y luego, una vez aprendido ello, pues lo que hago es ponerlo en práctica y también enseñar hacia otras personas para que las otras personas también tengan conocimiento
sobre lo que Dios me ha hablado a través de mi devocional, ¿no? Y yo siempre tengo en claro lo que es el libro de Marco en el capítulo 16:15, que Dios nos dice, pues, id y predicar su evangelio, ¿no? Entonces, cada devocional que yo aprendo, uno lo pongo en práctica y otro lo comparto hacia otras personas, ¿no? Ahora continuamos con el segundo temita, que es el tema de cómo orar. Eso fue predicado por la hermana Germina. Bueno, empezamos con ese segundo temita. Yo tuve 2 puntos que rescaté, que es saber a quién me dirijo y cómo me dirijo. Sabemos nosotros que la oración es algo muy importante para un creyente, para un cristiano. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener una comunión más con Dios. Es algo fundamental de nosotros para poder recibir lo que es recursos del cielo. Pídanselo a Dios de todo corazón y no por vanagloria de nosotros y todo ello. La hermana Guillermina nos enseñó a cómo saber los puntos claves para orar, ¿no? Uno de ellos es no ir a uno, o sea, orar a Dios con un corazón así furioso, con un corazón rencoroso, que no ha pedido perdón a su hermano y todo ello, ¿no? También debemos de saber hacia quién nos dirigimos, ¿no? No es que nos dirigimos a cualquier persona o cosas así, ¿no? Nosotros tenemos que saber que nos dirigimos al Padre, a Dios mismo, ¿no? Entonces, tenemos que saber dirigirnos a Él con un respeto y también tenemos que dirigirnos con un corazón alegre, con un corazón grato. Tenemos que tener también unos puntos en oración que nos mencionó la hermana Guillermina, que es la fe, integridad, perdonar y perseverar, ¿no? La fe, en el punto de la fe, es que nosotros tenemos que tener fe que Dios escuchará nuestra oración. Tenemos que... hubo una frase que la hermana Guillermina colgó, no recuerdo muy bien de quién era, pero decía: cómo una persona puede vivir sin respirar, ¿no? Cómo una persona puede hablar, caminar y lo principal, ¿no? Respirar. Así como nosotros, cómo podemos ser creyentes si no tenemos fe. Y la fe es la base fundamental de un creyente, ¿no? El segundo puntito fue integridad, que nos dice en Santiago 4:3-4. Acá Santiago 3:4. En Santiago 4:3-4 nos dice: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en nuestros deleites. Claramente nos dice ahí, tenemos que saber pedir, no pedir por pedir o pedir para nuestra beneficencia de nosotros, sino saber cómo pedir y no para vanagloria de nosotros. También nos recalcan en Mateo 6, del 5-8, ¿no? Que a veces habla sobre las vanidades. Igual que Santiago, algo parecido a Santiago, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que saber en un tiempo de oración, saber no repetir las cosas. Mayormente también uno de nuestros puntos débiles es que a veces cuando oramos repetimos muchas cosas. A veces nosotros en nuestra carnalidad, o sea, en nuestra carne decimos: no, si es que no lo repetimos, Dios no me va a escuchar, de repente no me va a entender o cosas así. Pero Dios escucha por medio del Espíritu Santo. Nosotros todo lo que oramos es intercedido por el Espíritu Santo, y mediante el Espíritu Santo llega a Dios la oración. Entonces hay que solo saber, ¿no? Saber cómo orar, cómo dirigirnos a nuestro Padre y todo ello, ¿no? Tercer puntito es perdonar. Como de antes también lo mencionaba, ir con un corazón grato, un corazón que no haya guardado rencor, que no haya un corazón furioso. Orar a Dios, porque Dios nos dice en Mateo 5:23, ¿no? Que habla sobre: si tienes un rencor a tu hermano, deja tu ofrenda, y una vez que dejas tu ofrenda, perdonarte con tu hermano, reconciliarte y luego regresar, ¿no? Regresar después de haber perdonado a tu hermano. Luego el cuarto puntito es perseverar, ¿no?
que nosotros debemos ser constantes en oración. Recordemos, la oración es nuestra arma fundamental para un cristiano, mientras estemos acá en la tierra. Como dice en Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahí mismo nos dice en su palabra de Dios, ¿no? Perseverar, ser constantes. Luego, tener una motivación, como decía la hermana Guillermina, ¿no? Nuestra motivación tiene que ser dirigida a nuestro Padre. Nuestra motivación es crecer constantemente, espiritualmente, para agradar más a Dios, para así poder aprender un poco más sobre Dios y cómo saber poder llevar el evangelio hacia otras personas, ¿no? Yo ese puntito de la motivación lo clasifiqué en 3 puntos, que es fortalecer mi relación con Cristo. La oración lo que va a hacer es fortalecer tu relación con Cristo. Asimismo, me va a ayudar a lo que es librar la tentación. Yo tengo un testimonio que me pasó hace poco y pucha, fue algo así como que, wow, como que Dios me habló de muchas cosas, me fortaleció más, porque mediante esa situación que yo pasaba, oraba. Y me quedó más en claro de que la oración es como un arma, un arma que si estás pasando por un momento malo, es como que te rescata en una, ¿no? Y libra, eso es verdad, libra de cualquier tentación o de cualquier circunstancias que estés pasando. Dios como que te aclara la mente, como diciendo, mira lo que va a pasar, mira lo que te va a suceder y cosas así, ¿no? De mi parte, yo he vivido, ¿no? Yo he pasado por muchas cositas y la oración me ayudó demasiado. El tercer punto, y un punto muy, pero muy bonito para mí, es que constantemente cuando tú oras, aparte que la comunión fortalece con tu Padre, es que también sabes conocer la voluntad de tu Padre, cuál es la voluntad que Él quiere para tu vida. Mediante la oración te muestran muchas cosas, así como hay oraciones, hay veces en que te cuesta orar, pero hay veces donde tú estás así como que maravillado, estás alegre por querer orar y orar. Pero esas veces donde también estás caído, donde sientas que Dios no escucha tu oración, ora constantemente, no dejes de orar. Yo estoy estudiando el libro de Salmos y David pasó por muchas cosas y a pesar de eso él fue constante, nunca decayó en oración. Cuando sintió que Dios no escuchaba su oración, él pedía con más furor, con más ganas y ser constante. Ese es mi consejo básico para ustedes, hermanos míos, que sean constantes en la oración, que no decaigan, así sientan que Dios no está con ustedes o que no esté a su lado. Oren, que es lo más hermoso que ustedes pueden hacer. Así, chicos, eso fue lo que yo entendí de cómo hacer devocional y cómo orar. Espero que haya sido de agrado y que hayan entendido estos 2 resúmenes que he hecho, ¿no? Y espero una próxima oportunidad, pues, también seguir, ¿no? Seguir con los devocionales. Así es, hermanos. Entonces vamos a terminar con un tiempo de oración para que sea Dios quien este mensaje llegue a sus corazones, ¿sí? Oremos. Señor, gracias por este momento brindado, gracias por los hermanos que se han reunido el día de hoy, Padre Santo. Y sigue fortaleciéndonos a cada uno, Padre Santo, para entender más de ti, para poder ser más claros al momento de transmitir tu palabra. Toca esos corazones duros, Padre Santo, vuélvelos blandos, para que tu corazón, para que tu palabra, Padre Santo, llegue a esos corazones, Padre amado, y seas tú quien obre a través de cada enseñanza, de cada devocional que es publicado, mi Dios Santo, llegue a muchas más personas y tengan más conocimiento sobre tu palabra, mi Dios. Todo esto te lo dejo en tus preciosas manos, Padre Santo. Seas tú el que siga guiando esto, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. Y amén.